Muy buenas tardes. Somos alumnos de la Universidad Alfa y Omega. Mi nombre es María del Rosario Cruz López, del Grupo A, turnos sábados vespertinos de la licenciatura en Contaduría Pública. A continuación expondremos la unidad 4, informe sobre el examen de transacciones entre partes relacionadas de la materia dictamen de los estados financieros. En este tema veremos qué es una transacción entre partes relacionadas, donde nos dice qué es una transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre una entidad que informa y una parte relacionada, con independencia de que se cargue o no un precio. De esta manera comprenderemos los sistemas de contabilidad y de control interno, que al hacer una evaluación preliminar del riesgo del control, el auditor debería considerar si los procedimientos del control sobre la autorización y riesgo de las transacciones con partes relacionadas son los adecuados. Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Jorge Luis Díaz Espíritu y me tocó exponer el tema Informe sobre el examen de transacciones entre partes relacionadas. En esto encontramos las generalidades, que es el tema 4.1. Y la definición es: entre las partes relacionadas, cuando se encuentran presentes vínculos o relaciones o condiciones que ocasionan de forma directa o indirecta de una manera significativa en la toma de decisiones de la operación, administración o en la consecuencia de sus intereses u objetivos. Encontramos preguntas tales como: ¿cuáles son las partes relacionadas? ¿Qué son las transacciones entre partes relacionadas? ¿Cómo identificar una parte relacionada? ¿Qué información debe de tener? ¿Qué información debe de revelar la entidad con las partes relacionadas? En la primera pregunta tenemos que se considera que dos o más personas son partes relacionadas cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de personas participe directa o indirectamente en la administración o control del capital de dichas personas. En la segunda pregunta encontramos que una transacción entre partes relacionadas es una transferencia de recursos o servicios, obligaciones entre una entidad que informa y una parte relacionada, con independencia de que se cargue o no a un precio. También, para establecer que es una parte relacionada de una persona, no se requiere que participe directa o indirectamente, de manera preponderante o decisiva en la administración o capital de la persona, por lo que bastaría con poseer una sola acción de la otra persona para ser parte de la relacionada. Como ejemplo, tendríamos que una empresa y sus filiales o subsidiarias asociadas, accionistas, gerencias, propietarios principales y miembros familiares inmediatos de accionistas y ejecutivos. También tendríamos una empresa que tiene uno o varios accionistas o propietarios principales comunes. Las empresas que registran su inversión por el método de participación patrimonial, sabiendo que dicho método se refiere a que en su aplicación el valor en libros de la inversión es aumentado o disminuido con la participación en las utilidades o pérdidas netas de la CIA. Ya posteriormente de haber identificado la transacción con partes relacionadas, el auditor debe satisfacer en la obtención de evidencia suficiente y competente a través de los procedimientos que sean necesarios para determinar el efecto de dichas transacciones sobre los estados financieros, entre los cuales pueden acontecerse los siguientes: comprender el propósito de la transacción efectuada, examine contratos, facturas y otros documentos pertinentes, determinar si la transacción ha sido aprobada por la junta directiva o funcionarios pertinentes, auditar los saldos entre las CIAs afiliadas, examinando con los contadores públicos de cada una de las partes las transacciones entre partes relacionadas con un adecuado intercambio de información relevante,
Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Continuando con el subtema 4.2, consideración de la existencia de partes relacionadas, el auditor deberá considerar las transacciones como una parte relacionada dentro del marco conceptual de los pronunciamientos existentes, con énfasis en que el grado de información sea adecuado. En este punto nos dice que si el auditor no puede obtener suficiente evidencia de auditoría concerniente a las partes relacionadas y a las transacciones con dichas partes, o concluye en su relación en los estados financieros no es adecuada, el auditor deberá modificar el dictamen de auditoría en forma apropiada. Por otro punto, además el auditor debe de estar consciente de que el contenido de una transacción particular podrá definir significativamente de su forma legal y que los estados financieros deberá reconocer el fondo de las transacciones específicas más que sus formas. Un ejemplo de esto es un préstamo recibido o otorgado sin intereses o una tasa de interés significativamente inferior a las fases que prevalecen. Este ejemplo nos indica que el auditor ya debe de tener previsto estos dos puntos importantes, que son una tasa de interés baja o alto. Esto es bajo acuerdo de las partes relacionadas. Mi nombre es Fanny Hernández Martínez. Voy a continuar exponiendo el subtema 4.3, determinación de la existencia de partes relacionadas. La determinación de las partes relacionadas es cuando en dos o más personas participan directa o indirectamente en la administración de la otra, ya sea mediante control administrativo o, en este caso, de capital. Esto lo podemos encontrar en la Ley de Impuestos sobre la Renta, artículo 215, párrafo quinto y sexto. Ejemplos de las partes relacionadas. Para poder ejemplificar mejor lo que son las partes relacionadas, los siguientes ejemplos son de una empresa con este tipo de operaciones. Son asociadas, accionistas, gerencias, propietarios principales, miembros familiares inmediatos de accionistas y ejecutivos, empresa que tiene uno o varios accionistas o propietarios principales comunes, empresas que registran su inversión por el método de participación patrimonial. ¿Qué operaciones realizan las partes relacionadas? Generalmente aquellas empresas que sostienen este tipo de transacciones llevan a cabo las siguientes operaciones: compra y venta de inventarios, compra y venta de propiedades y otros activos, prestación y recepción de servicios, arrendamientos otorgados y tomados, regalías y asistencia técnica. Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe de Atocha y hoy les vengo a hablar sobre el tema identificación de las transacciones partes relacionadas. Las transacciones son aquel trato o convenio que se hace por dos o más personas en una mesa directiva que sirve para tomar las decisiones de una empresa. La mayoría de las transacciones son relacionadas entre sí. Las revelaciones suelen comprender las transacciones con socios, empleados, accionistas y el auditor, con la finalidad de asegurar que las transacciones fueron apropiadas y verificar que estén libres de algún fraude o de algún mal manejo sobre los accionistas. ¿De qué manera podemos identificar las transacciones? Las transacciones se pueden verificar o identificar
por medio de papeles de trabajo como sería el balance general, estados financieros, estados de resultados, ya que con esos documentos podemos ver de qué manera se encuentra esa empresa. Esos papeles contienen toda la información de la empresa. Otra manera de ver o de identificar ese tipo de cosas es preguntándole directamente al cliente o preguntando los nombres de los socios o accionistas de la empresa. Esto con el fin de revisar los principales clientes, proveedores, prestamistas, acreedores, deudores que tenga la empresa, para ver si son partes relacionadas. Otro ejemplo de partes relacionadas puede ser todo aquel socio accionista que haya tomado decisiones sobre la empresa, en el cual puede ser el propietario de la empresa, algún miembro de la familia, sea primo, hermano, mamá, papá, pero que tenga ese derecho de realizar o en su defecto ordenar en la empresa, que pueda tener esa capacidad de tomar esas decisiones. Ahora vamos con la conclusión. En conclusión de todo este tema sobre las partes relacionadas, recordando siempre que los socios son partes relacionadas de los miembros de la junta directiva o del órgano de administración. Es decir, si en un lugar de junta directiva se tiene consejo de administración, entonces todos los miembros del consejo de administración y sus familiares cercanos son partes relacionadas a una empresa. Toda persona que ejerce influencia sobre la entidad es una parte relacionada, y si se tiene una empresa mediana o grande, el director financiero, el director operativo, el director administrativo, todos ellos son partes relacionadas de la entidad. Hay que aclarar también que pueden haber entre las transacciones, entre las partes relacionadas, el apartado de transacciones de fraude. Se puede dar el fraude, que es cuando se hacen transacciones ilegítimas y que no son comprobadas, y los fondos no son los mismos a los que se reportan. Por ejemplo, un efecto de fraude o un ejemplo es cuando se dice es cuando se transfiere cierta cantidad de dinero para cierta actividad y se gasta menos en esa actividad de lo que se declaró que se iba a gastar. Entonces ahí es donde se da el fraude y hacemos un desglose en auditoría, y es donde nos van a dar menos la cantidad de lo que se gastó y de lo que sobró. Entonces, si lo que sobró no se reporta, ahí se puede dar un fraude. Bueno, eso es lo que en conclusión hemos entendido de lo que es las relaciones entre las partes relacionadas. Gracias.